Dios les bendiga, somos iglesia, somos Amisadai. Una vez más, llegando en la exposición de la palabra del libro de la carta a los Gálatas, como lo hemos venido haciendo en las semanas anteriores, esperando que Dios haya ministrado la vida de cada hermano y haya hablado individualmente a todos aquellos hermanos que han dispuesto su corazón a poder seguir estos estudios y pidiéndole a Dios poder ser de bendición para cada vida. En esta ocasión voy a tomar la lectura del capítulo 3 del libro de Gálatas, del versículo 1 al versículo 6, pidiendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Padre, te doy gracias en esta oportunidad por tu palabra, Señor. Te pido que hables a nuestra vida, oh Dios, que nuestros corazones sean sensibles a la voz de tu palabra, oh Dios, y podamos ser edificados, Padre, en el cuerpo tuyo que es tu iglesia, Señor, para poder cumplir la misión y el mandato que tú demandas de nosotros, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En el estudio anterior de esta breve presentación que estamos haciendo de la carta a los Gálatas, vimos el problema al cual Pablo se enfrenta con Pedro a causa de las circunstancias que estaban sucediendo en la iglesia de Antioquía. Y era que Pedro, a principio, cuando llega a Antioquía, se reúne con los gentiles y toman la cena del Señor juntos. Y vemos en la lectura que tomamos la clase pasada, la exposición pasada, que los judíos que vivían en Antioquía también se reunían con los gentiles. Sin embargo, cuando llegan los enviados por parte de Jacob, tanto Pedro como los otros judíos que vivían en Antioquía, que a principio se reunían con los gentiles, tomaron una posición diferente y se reunían solamente entre judíos, y eso causó un problema o un roce entre Pablo y Pedro corrige fervientemente, lo podríamos decir, al apóstol Pedro. Pablo corrige fervientemente al apóstol Pedro a causa de esa situación. Y en esa corrección Pablo deja establecido que aún los judíos, con todo y haber sido el depósito de la ley, y aceptando que el ser depósito de la ley tenía un mérito, no estamos diciendo que le quiten mérito a los judíos el ser depósito de la ley, pero aunque la ley era un beneficio histórico para los israelitas, no era para nada no era para nada el medio de salvación. La ley era nada más un ayo, un medio de corrección que marcaba la diferencia, una diferencia importante entre Israel y las naciones, sí, porque de cierta manera Israel tenía una luz o una revelación diferente y que tenía una importancia muy fuerte. Sin embargo, la ley no era un medio de salvación. Quiero que tengamos en claro esto. Apuntaba hacia el medio de salvación, apuntaba hacia Cristo,
pero no era Cristo. Jamás iba a cumplir los parámetros que Cristo sí podía cumplir. Con esa diferencia importante, Pablo le recuerda a Pedro que aún ellos, tanto Pablo como Pedro, siendo de origen judío, tuvieron la necesidad de la justificación por medio del Señor Jesucristo. Aún teniendo ellos la ley históricamente representada en el pueblo de Israel, la ley no fue suficiente. Entonces, si recapitulamos el testimonio apostólico de la predicación, la única fuente para ser justificado, este era el mensaje central de los apóstoles, la única fuente para ser justificado ante Dios era la muerte expiatoria de Jesucristo. Era el único fundamento de salvación. Por tanto, para los judíos como para los gentiles, ese era el mensaje central del Evangelio. Pablo sabía eso y fue lo que presentó a la iglesia de Galacia. Cualquier otro intento de acercamiento que el hombre tuviese hacia Dios en un término salvífico, cualquier otro intento, aun fuese la ley judía, no tenía el mismo valor del sacrificio de Cristo Jesús y por lo tanto quedaba descartado. Cuando Pablo corrige a Pedro, lo que le está diciendo es, con todo y que nosotros históricamente poseemos la ley, aún con ello nosotros tuvimos la necesidad de acercarnos a Cristo y ser justificados por medio de Jesucristo. Y eso nos pone a todos en un mismo nivel, tanto judíos como gentiles, porque es por medio de el sacrificio de Cristo que ambos pueblos venimos a ser un solo pueblo, o venimos a ser unificados y aceptados en la persona de Jesús. Desde esa primicia, que aunque la ley era un ayo para el pueblo de Israel, sin embargo, en el ámbito soteriológico, en el ámbito de salvación, la ley no alcanzaba ese nivel, sino que la única opción que alcanzaba ese nivel era la persona de Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario, y el cual Pablo le presenta a las iglesias de Galacia en su primer viaje misionero. Es que Pablo no podía entender la posición ahora que la iglesia o las iglesias de Galacia estaban tomando en cuanto al tema. De allí es que el capítulo 3 desprende y hace una introducción donde encontramos con signos de admiración y Pablo le llama, oh Gálatas insensatos. Ese es el punto de partida, la palabra que Pablo utiliza para calificar la posición de los Gálatas es insensatez. Esa palabra la definimos como falta de juicio para poder actuar. Para Pablo era escandaloso que los cristianos de Galacia estuvieran retrocediendo tan bruscamente en cuanto a la enseñanza del Evangelio para volver a la enseñanza de la circuncisión. Eso era volver a hacer uso de algo donde no alcanzaba para ser reconciliados con Dios. No podía, de cierta manera, coexistir la ley y el sacrificio de Cristo. Porque para Pablo, Cristo está por encima de la ley. Y era inconcebible que los Gálatas llegaran a esa deducción y por eso él utiliza el término insensatos o falta de juicio. Los Gálatas estaban siendo totalmente testarudos con tener esa posición. Y el apóstol Pablo se los hace saber de antemano que estaban teniendo una falta de juicio, una falta de comprensión de lo que él les había predicado. ¿Cómo es posible que él, habiendo predicado
con tanto denuedo el Evangelio de Cristo y la salvación por medio de la fe, ahora los cristianos de Galacia tenían ese retroceso tan importante. Por eso que Pablo utiliza ese término tan fuerte, tan brusco. Y lo que sigue, el apóstol le dice, ¿quién nos fascinó? La palabra fascinar es sinónimo de encantar, o algunas veces se utiliza también para embrujar. El uso que el apóstol Pablo le da está hablando que los gálatas estaban tan fascinados con el mensaje de los circuncidantes que estaban siendo hipnotizados. Esa es otra forma, otro sinónimo de la palabra que Pablo utiliza para fascinar, hipnotizar. Ellos estaban siendo hipnotizados por los de la circuncisión. Entonces, lo que Pablo está diciendo que estos hermanos o estos cristianos estaban yéndose hipnotizados ante una verdad que no era, ante una enseñanza que no era la verdad de Jesucristo. Y Pablo había presentado claramente el Evangelio delante de los Gálatas. Si algo es importante cuando vemos la vida del apóstol Pablo, es que él era un erudito del Evangelio. Era una persona centrada en la verdad del Evangelio. Cuando nosotros vemos la carta a los Corintios en los primeros capítulos, Pablo le dice a los Corintios, yo me propuse no saber nada entre vosotros, sino solo a Jesucristo y a este resucitado. Debemos de tomar en cuenta que el apóstol Pablo dice eso, y no precisamente significa que el apóstol Pablo no tuviera algo más que decir en cuanto a otros temas. Viniendo de una persona con la preparación académica que el apóstol Pablo tenía, podemos estar seguros que tenía muchos otros temas que tratar o que poder tocar. Sin embargo, a él lo que más le interesaba era presentar fundamentalmente el mensaje de Jesucristo. La única cosa que Pablo podía tener entre ceja y ceja es presentar el Evangelio fidedignamente. Entonces, cuando él presenta el Evangelio a las iglesias de Galacia, presenta de cierta manera, como lo pudiésemos decir, presenta el Evangelio puro, en su máxima pureza, en la persona de Jesucristo, como el único medio de salvación para el ser humano. Para el apóstol Pablo, el mensaje del Evangelio no era una moda o un mensaje progresivo. Para el apóstol Pablo, el mensaje del Evangelio era algo definitivo. Cuando él predicó el Evangelio en Galacia, sabía que la única fuente de salvación para el ser humano se encontraba en el Evangelio puro que él estaba presentando. Hace unos años atrás, escuché una predicación de Paul Washer, un pastor maestro muy reconocido en nuestros días. Y la predicación trataba de todas las ideas que hoy en día se predican desde el púlpito y que muchas veces poco o nada tiene que ver con el verdadero evangelio. Escuchamos muchas veces, como dice él, voces filosóficas, voces psicológicas, voces sociológicas. Y lo que menos escuchamos son las voces bíblicas. Lo que menos escuchamos son las verdades fundamentales del Evangelio. Él dice que en Estados Unidos el domingo prácticamente es un día de idolatría, porque de lo que menos se habla del púlpito es de las verdades fundamentales del Evangelio. Él dice, escuchamos a Aristóteles, escuchamos a Platón desde el púlpito, pero no escuchamos al apóstol Pablo, no escuchamos al apóstol Pedro, no escuchamos el mensaje de los evangelios, porque hemos convertido el púlpito en un concepto de nuevas ideas frescas para muchas personas. Y lo que quiero decir con esto es que para Pablo las nuevas ideas
que no fuesen el verdadero evangelio quedaban desacreditadas. Cuando Pablo ve que lo que la iglesia de Galacia estaba pasando, para él fue escandaloso, que los gálatas estuvieran fascinados con el mensaje que cambiaba todo el sentido de la salvación, que cambiaba el centro del evangelio de Cristo crucificado y resucitado. Pablo no entendía eso. Para Pablo, la ley quedaba excluida de forma radical como medio de reconciliación con Dios. Era muy difícil para Pablo poder entender que estos hermanos que habían abrazado el evangelio ahora se acercaban a la ley en busca de salvación. No tenía ningún sentido. Y Pablo lo lleva a hacer un análisis de lo que estaban viviendo y a poner en la balanza ambas enseñanzas. Y le pregunta el origen del espíritu que actúa en ellos. ¿Y cómo recibieron ese espíritu? Y por un lado le pone cómo fue que lo recibieron y le da la opción si fue por las obras de la ley, y por otra parte le da fue por el oír. Pablo confronta a los hermanos de Galacia con la experiencia personal de la salvación, asumiendo que ellos habían recibido el Espíritu. Este Espíritu que es el sello de autenticidad de la salvación. Todos los salvos hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es el sello que marca nuestra vida. Y yo quiero que veamos Efesios capítulo 1, versículo 13 para eso. Versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo confronta cuál es el proceder de ese sello, si fue la ley o fue la fe. ¿Quién otorgó o por qué medio se otorgó esto? Y Pablo sabe que el medio por el cual la iglesia de Galacia fue sellado fue por medio de la predicación del evangelio. Pablo sabía la respuesta. La única fuente para recibir la promesa era por la exposición del evangelio y no por ningún ritual. Si los gálatas fueron sellados por el Espíritu a la hora que recibieron el evangelio de los labios del apóstol Pablo, estos dos sucesos no son separados como algunos han querido debatir. Pertenecen a un solo evento y no pueden ser separados. Usted y yo somos justificados y recibimos el sello de parte de Dios, que es el Espíritu, en nuestra vida. Es decir, mediante un único acto de fe. Y ese acto de fe es por oír y creer el evangelio del Señor Jesucristo cuando se nos presenta. No hay mayor privilegio para un ser humano que el don del Espíritu. Y dicho don se recibe solo mediante la fe en Jesucristo, y no por medio de obediencia a la ley. La superioridad del Evangelio comparado con la ley no exigía mayor demostración si el Espíritu Santo es el aval de la salvación. El Espíritu se recibe por la fe. El don del Espíritu y la justificación son dos caras de la misma moneda. No podemos entender una sin el efecto de la otra. Por lo tanto, la pregunta de Pablo confronta a las Gálatas, mostrando que apegarse a la ley y no a la gracia mostraba un retroceso, una conducta total de inmadurez. Para el apóstol, la obra del Espíritu es parte fundamental del Evangelio. Y la recepción del Espíritu no marca una segunda etapa superior a la justificación. El don del Espíritu es consecuencia
y es una confirmación de la obra redentora de Cristo en nuestra vida. Pablo tenía de primera mano el testimonio de que los Gálatas habían recibido a Cristo y fue él a quien Dios usó como el medio de comunicación. Fue Pablo mismo el que les presentó el mensaje. Así que la pregunta a la intención de Pablo solo tenía una respuesta. Por eso le dice, son necios ya que comenzaron por el Espíritu y ahora acabarán por la carne. Es importante este texto de comenzaron por el Espíritu y ahora acabarán por la carne, ya que dejamos establecido que la carta a los Gálatas es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Más adelante el apóstol Pablo se confrontaría con un tipo de herejía que es con los gnósticos, y estos hablaban más de una experiencia espiritual, pero los Gálatas no estaban ni siquiera usando un término en cuanto a lo espiritual, sino que su enfoque era volver a la ley, un principio que ya había quedado atrás con la persona de Jesús. Los hombres no alcanzaron la salvación por medio de la ley. Los judíos no alcanzaron la salvación por medio de la ley. Y eso lo deja establecido el apóstol Pablo cuando conversa con Pedro y le dice, aún nosotros siendo judíos tuvimos que ser justificados por medio de Jesucristo. Entonces, lo que Pablo está diciéndole es que aún en su necedad, ellos querían volver a algo que ya de cierta manera o soteriológicamente era fracasado delante de Dios. No es que la ley sea mala, como lo he discutido anteriormente, porque la ley apuntaba hacia Cristo, pero como medio de salvación no alcanzaba ese nivel. Por lo tanto, el retroceso que los cristianos en Galacia estaban llevando era muy fuerte. Estaban volviendo a la esclavitud y estaba con ello de cierta manera desechando la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces podemos establecer que lo que ellos estaban llevando ni siquiera tenía un principio espiritual, sino que era un principio carnal y que nada podía hacer para poder alcanzar la gracia de Dios que solo se obtiene a través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. El versículo 4 que leímos, Pablo habla de los padecimientos de la iglesia de Gálatas y le dice, tantas cosas habéis padecido. No tenemos ningún conocimiento de alguna persecución fuerte en las iglesias en esa época tan temprana. Cuando mucho podemos hablar del hostigamiento por parte de algunos grupos judíos de los cuales Pablo fue partícipe en el nacimiento de la iglesia. Sin embargo, también podemos hablar del padecimiento muchas veces por parte de la angustia que algunos hermanos pudieran tener, pero no, como estoy recalcando, no hay ninguna fuente o ningún testimonio que hable de la persecución o el hostigamiento más fuerte como pudiese venir años después a la iglesia en su persecución. Luego de que habla de ese padecimiento, el apóstol se enfrasca en lo que es el testimonio del Espíritu Santo y los milagros que acompañan en la proclamación del Evangelio, o las maravillas también, como podemos decir. Estas maravillas hablan del testimonio del poder por parte de los apóstoles. No cabe duda que los milagros eran parte del testimonio progresivo de la fe y que tanto Pablo como los otros apóstoles tenían la potestad de parte de Dios para obrar milagros. Pero debemos entender
que quien suministra los milagros es el actuar del Espíritu Santo. Los milagros a los cuales Pablo se refiere mostraban la acción de Dios, y posiblemente Pablo estaba refiriendo a algo en específico a los Gálatas que ellos habían presenciado en una única ocasión en el momento de creer en el Evangelio. Era habitual que en el desarrollo del Nuevo Testamento fuese acompañado por milagros y prodigios, y Pablo apela a esos hechos milagrosos. Pablo sabía que los milagros en sí mismos no demuestran nada. Tenemos que tener en cuenta eso. Los milagros en sí mismos no demuestran nada en el desarrollo del cristianismo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, el apóstol Pablo habla de que el hijo de perdición también tenía o tendrá la potestad de hacer milagros. Así él deja claro, por lo tanto, que las señales no son prácticamente lo más importante en el testimonio. Lo más importante es la predicación de las verdades bíblicas. Pablo podía utilizar los milagros como lo utiliza acá, pero Pablo no lo hace de una forma jactanciosa, sino que lo hace entendiendo que los agitadores que estaban en la iglesia de Galacia no tenían esa actividad o ese desarrollo carismático de los milagros. Entonces Pablo lo utiliza como una forma secundaria, y para darles a entender que aún él en su predicación fue sostenida por la obra milagrosa de Dios, y para ello entiende que los milagros en sí no son porque él es Pablo, no es porque Pedro es Pedro, sino que es el testimonio de Dios obrando en el desarrollo de la fe. Los milagros son de parte de Dios para los hombres como testimonio de que Él está actuando, pero en nada es de parte de los hombres. O sea, Pablo entiende que si en algún momento hubo un milagro en el desarrollo del cristianismo expuesto por él, no es porque él sea el milagroso, sino porque Dios le plació dar testimonio de que está actuando en la historia, y para ello Dios utilizó los milagros. Dios suministra el Espíritu a través del Espíritu para actuar milagrosamente, y a través de ello ha hecho maravillas, pero la mayor maravilla que Dios ha hecho es la fe, y la fe viene por el oír. Entendamos eso. La fe es la que a nosotros nos resucita delante de Dios, y eso es milagroso. Lo que Pablo le está diciendo a las iglesias de Galacia, que el mayor milagro que ellos pudieron haber recibido fue precisamente el don de la fe. Dios suministra la fe como el mayor regalo para el ser humano, y al mismo tiempo debemos entenderlo como el mayor milagro de parte de Dios para la humanidad. Si algo es milagroso en la vida del hombre, es entender que nosotros que estábamos en otro tiempo muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos ha resucitado por medio del oír, el oír con fe, el oír su palabra, como lo repite el apóstol Pablo en el capítulo 10 del libro de Romanos. Y para ello el apóstol Pablo cita a Abraham. Dice también: por fe justificó a Abraham. Cuando nosotros vemos el capítulo 6, el versículo 6 dice: así Abraham. El así marca una conexión entre nuestra fe y el llamado de Abraham. El oír. Dios llamó a Abraham y le fue justificado. Podemos decir, si bien es cierto, no podemos sostener que Abraham recibiera el Espíritu por la fe de la misma forma que las iglesias de Galacia,
es porque Abraham está en el tiempo de la promesa y no en el tiempo del cumplimiento de la promesa. Pero los Gálatas vivían en el tiempo del cumplimiento y ellos sí habían recibido el espíritu de justificación ante Dios. Ambas cosas son mediante la fe. Del mismo modo, por el oír y no precisamente por las obras de la ley. Abraham fue llamado por Dios a salir de Mesopotamia y Abraham le creyó a Dios y le fue contada por fe según la promesa de Dios. Le fue contado como justicia. El apóstol Pablo sostiene esa tesis doctrinal en el capítulo 15 y versículo 6 de Génesis. Yo lo voy a leer, capítulo 15, versículo 6 de Génesis. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham está en Mesopotamia y Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a dar. Dios habló a Abraham. Tenemos que entender que Abraham vivía en una cultura que no era monoteísta, sino que era politeísta y tenían muchos dioses, pero este Dios, el cual la Biblia nos presenta, le habla y le dice, deja todo y vete, yo te voy a dar la tierra por heredad y en ti serán benditas todas las naciones. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este es uno de los textos más importantes para entender la doctrina de la justificación, porque fue por la voz de Dios que Abraham le creyó y tuvo fe. Y bajo esa fe fue justificado. Esta es la promesa. Sin embargo, más adelante vamos a ver que Dios le dice a Abraham y a tu descendencia. Y el apóstol Pablo arma toda una tesis porque la presentación que hace no es a tus descendencias, sino a tu descendencia. Y la descendencia, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones. La descendencia de Abraham se hace presente en la persona de Jesucristo. Y es en Jesucristo que son benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la intervención divina de parte de Dios hacia el ser humano. Y los Gálatas debían de entender que toda la salvación del hombre viene por medio de esa promesa. Por lo tanto, no es por los esfuerzos del hombre, sino es por la gracia otorgada, por la promesa otorgada y que fue ejecutada y que fue cumplida en la persona de Jesús, lo cual nos trae gracia y así nosotros podemos ser salvos, nada más que por un solo medio, que es Jesucristo. Es el único medio que nosotros tenemos para hacer o para ser reconciliados con Dios, porque la ley fue insuficiente y la única forma suficiente de ser reconciliados como seres humanos caídos, como hombres caídos y poder alcanzar la salvación es la obra y la persona de Jesús. Seamos judíos o gentiles, solo tenemos una opción. Cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solamente por mí. Jesús es el único camino, no es la ley, no son ningunos esfuerzos de los hombres para poder alcanzar a Dios. Hace unos años escuchaba una ilustración, y con esto concluyo, que decía que la ley es el hombre en su desesperación queriendo alcanzar a Dios. Jesucristo y su evangelio es Dios en su eterno amor alcanzando al hombre caído. Por lo tanto, la ley no podía llegar más de 2 metros hacia arriba, pero Jesucristo descendió del cielo para podernos alcanzar y reconciliarnos con el Padre. Somos Amisadai. Dios les bendiga.